buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Mosqueira, soy neuroradiólogo en el Hospital Clínico de Santiago y la sesión que tengo preparada se titula Síndrome de hiperperfusión tras la revascularización carotídea. El índice de la sesión es el siguiente. Hablaremos de algunos conceptos: perfusión, flujo, autorregulación cerebral y finalizaremos hablando sobre lo que es la hiperperfusión cerebral, sobre el síndrome, su fisiopatología y un poco sobre la clínica y unas pinceladas sobre el tratamiento. El cerebro es uno de los órganos con mayor demanda energética. Se calcula que hasta un 15-20% del gasto cardíaco va destinado al cerebro. Y además, esta exigencia de nutrientes tan grande es muy sensible. Sus tejidos no pueden recibir este aporte de nutrientes con grandes variaciones. Tiene que ser un aporte prácticamente continuo, es decir, que excesos de flujo y defectos pues son muy mal tolerados porque son muy deleterios para el cerebro. Además, sabemos que estas variaciones de flujo se realizan sin cambios evidentes en el diámetro de las arterias del polígono de Willis, de la arteria cerebral media, por ejemplo. Es decir, pese a que haya variaciones de la tensión arterial, la arteria cerebral media mide lo mismo, es decir, que de alguna forma no sirve como mecanismo compensador, y este mecanismo compensador se desplaza distalmente a arterias piales más pequeñas y arteriolas, que son las que se pueden vasodilatar o vasoconstrictir en función de la tensión arterial, como luego ahora veremos. La sangre supone un 10% del contenido intracraneal y, según la teoría de Monro-Kelly, tiene que estar compensada con los otros dos componentes, que son el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo, de forma que se aumenta uno de ellos, los otros tienen que disminuir. Y esto es así para mantener una presión de perfusión cerebral constante. En cuanto al flujo, el flujo se mide en mililitros por minuto. Y el flujo, hacemos referencia a él, bueno, pues para cualquier arteria, pero en la mayoría de las ocasiones pues estamos haciendo referencia a arterias de mediano y gran calibre. Y no tenemos una forma directa de medir este flujo. Lo medimos de una forma indirecta, ya sea a través de su morfología, midiendo el diámetro y midiendo posibles estenosis, comparando unos segmentos del vaso con otros, o de una forma indirecta también a través del Doppler transcraneal, por ejemplo, a través de la velocidad, que como ahora veremos, pues es un índice indirecto muy, muy bueno. En cuanto a la perfusión es un concepto que incluye una unidad de masa dentro de su medida, porque es un concepto que va aparejado a un tejido concreto. Se mide en mililitros por gramo por minuto o por 100 gramos minuto. La perfusión se calcula a través de múltiples técnicas de medicina nuclear, de radiología y estas técnicas sirven para estimar una serie de conceptos que no solo son el flujo, una serie de parámetros como son el volumen sanguíneo cerebral, tiempo de tránsito medio, tiempo al pico, tiempo max, Tmax. Son parámetros muy conocidos porque se emplean para calcular la penumbre del core en los ictus, pero no dejan de ser parámetros pues, que lo que miden es perfusión cerebral y todos relacionados unos con los otros. En cuanto a esa primera parte de la valoración más morfológica, pues se puede emplear lógicamente TAC, resonancia, se puede emplear arteriografía, aunque la arteriografía cada vez se usa menos con fines diagnósticos y más terapéuticos, pero sigue teniendo un valor importante para estudiar pues, algunas entidades y estudiar dinámicamente cómo se comportan, por ejemplo, pues, las fístulas o las malformaciones. Y después está el Doppler. El Doppler es una técnica no invasiva e inocua, pero operador dependiente, interesante por estos motivos. Se suele realizar en servicios de neurología, también cada vez más en unidades de críticos, y se suele emplear la ventana transtemporal, aunque luego veremos que
¿Qué hay más? Lo que se hace es medir el espectro de la onda de flujo de la arteria cerebral media o de aquella arteria que estemos intentando medir, y se comparan sus valores, especialmente valores de velocidad pico sistólica y pico diastólica, con la normalidad o con el lado contralateral, o se comparan los diferentes momentos temporales, o se compara antes y después de diferentes estímulos, ya sea endógenos como la apnea o exógenos como la cetozalomida. En el cuadro veis pues, que no solo existe la ventana transtemporal, existen otras ventanas, y dependiendo desde dónde estemos insonando una arteria, pues la vamos a encontrar unas arterias u otras a mayor o a menor profundidad. También va a variar pues, la velocidad media medida y, lógicamente, pues el sentido en el que vemos que se acerca o se aleja, pues dependiendo desde dónde estemos insonando. Eh, si seguimos la fórmula esta de que el flujo es igual a la velocidad por el área, y tenemos en cuenta que el área en estas arterias del polígono de Willis no se modifica mucho, eso a lo que nos viene a decir es que incrementos en el flujo son directamente proporcionales a incrementos en la velocidad. Es decir, que midiendo la velocidad en estas arterias tenemos una idea directa de cuál es el flujo, y de ahí derivan esas tablas que se emplean cuando se hace ecodoppler, esas tablas que relacionan directamente pues, unas velocidades con un grado de estenosis debido pues, a esos aumentos de flujo detectados. En cuanto a la perfusión se empezó empleando en pruebas de medicina nuclear con trazadores difusibles, y en radiología se emplean sobre todo los no difusibles, el yodo en TAC y el gadolinio en resonancia. No nos podemos olvidar de que la resonancia también permite hacer un estudio de la perfusión sin emplear contraste, mediante especialmente la secuencia arterial spin labeling, que demostró que tenía una muy buena correlación con el espectro. Y incluso hay autores que han relacionado unos artefactos que son muy característicos de esta secuencia, que no siempre aparecen, pero que aparecen, que en ocasiones se pueden detectar, que son los Arterial Transit Artifacts. Pues han relacionado estos artefactos con la posibilidad de que un paciente desarrolle síntomas, síntomas isquémicos asociados a esa estenosis carotídea. Es decir, que se cree que podría tener un marcador pronóstico. La autorregulación cerebral es otro concepto ya puramente, digamos, cerebral, y se basa en que, debido a la sensibilidad que tiene el cerebro a las variaciones de flujo, el cerebro se encarga por una serie de mecanismos de mantenerlo constante, especialmente frente a variaciones de la tensión arterial. El flujo suele mantenerse entre 45 y 60 mililitros por 100 gramos y por minuto. Y lo ideal que es que se mantenga, pues como se ve en la gráfica, se mantenga en ese segmento de curva plana en el cual, aunque aumente o disminuya la tensión arterial, pues no se modifica el flujo. Pero como se puede ver ya en esa primera gráfica, que es muy esquemática, pero es una gráfica, digamos, realista, a partir de un determinado valor, el flujo se dispara, y por debajo de un determinado valor el flujo disminuye. Esto es lo que, digamos, el cerebro trata de evitar, pero no lo consigue siempre, porque lo puede mantener dentro de unos rangos concretos. ¿Cómo logra el cerebro mantener este flujo constante? Pues jugando con la vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas distales. Es decir, si aumenta el flujo, lo que intenta es reducirlo a nivel distal mediante una vasoconstricción, y si disminuye, aumentarlo mediante la vasodilatación arteriolar. La extracción tisular de oxígeno es otro mecanismo independiente, pero que también sucede al mismo tiempo que este. Si no existiesen resistencias vasculares, las variaciones de tensión arterial modificarían linealmente la perfusión cerebral. Daría una curva pues como la que se ve abajo, que sería
pues muy deletérea, porque ante pequeños aumentos de tensión arterial pues se dispararía el flujo. Este mecanismo de vasoconstricción y vasodilatación ya se conoce desde hace casi un siglo. Se había visto a través de una ventana quirúrgica que las arterias piales de los gatos variaban su diámetro en función de la tensión arterial. Y esto se cree que se involucran pues, múltiples mecanismos miogénicos, neurogénicos, metabólicos, endoteliales, mecanismos muy complejos, bioquímicos, de los cuales yo no tengo especial conocimiento, pero que de alguna forma pues están interrelacionados entre sí y el efecto final que tienen es eso, lograr una vasoconstricción, una vasodilatación adecuada para mantener ese flujo constante. Además, esta curva que se describe de esta forma esquemática puede estar desplazada hacia valores más altos de tensión arterial cuando el paciente está acostumbrado a manejar cifras más altas de tensión arterial, hipertensos crónicos, y se desplaza hacia la izquierda, hacia cifras más bajas, cuando existe una hipoperfusión crónica. Especialmente aquí se trata de hipoperfusiones unilaterales, aunque no necesariamente. Un paciente, por ejemplo, con una estenosis carótida, pues puede que en uno de sus ejes, ese tejido dependiente de esa arteria, pues tenga una curva más desplazada hacia la izquierda. Esta hipoperfusión se puede detectar con técnicas de imagen, se hace un TAC de perfusión y se puede ver cómo ese tejido efectivamente está hipoperfundido. No es un tejido en penumbra, porque no está eh, en riesgo inminente de que se infarte ese tejido cerebral, pero sí que está hipoperfundido y por tanto se habla de oligoemia benigna. Como luego veremos, pues es benigna en el sentido de que no implica un riesgo inminente, pero sí que hay cierto riesgo. La reserva hemodinámica es un concepto también relacionado con los anteriores, especialmente con la autorregulación cerebral, y hace referencia a la capacidad que tienen estas arteriolas para dilatarse todavía más ante situaciones de hipoperfusión, es decir, conocer a qué límite están las arteriolas de un paciente, si han llegado al máximo o todavía no. Y esto se puede hacer con pruebas de medicina nuclear, por ejemplo, el PET y el SPET, especialmente comparándolos después de la inyección de acetazolamida, pero se puede incluso realizar sin fármacos, pidiendo al paciente que realice una propia apnea, especialmente esto con Doppler, puesto que es bueno, pues más sencillo y más abordable. Y mediante este estímulo de apnea lo que se consigue es que el cerebro en condiciones fisiológicas sanas aumente la velocidad en esa arteria dependiente para intentar mantener ese flujo constante. Eso se ve en rojo en el esquema de abajo, sería una reserva hemodinámica normal, mientras que una reserva hemodinámica exhausta, pese a este estímulo de apnea, lo que se vería es que no, ese cerebro no logra compensar ese déficit de flujo. Es decir, que la reserva hemodinámica es una situación de hipoperfusión crónica y con mecanismos compensadores agotados. Y esto, como decía, no es tan benigno como se venía pensando. Ya se sabe desde hace años que implica mayor riesgo de infarto ante situaciones de aumento de demanda metabólica o de disminución de tensión arterial, pero también al revés, mayor riesgo de hiperperfusión si existe, especialmente si se revasculariza una carótida. ¿Cuánto tiempo tarda en normalizarse una reserva hemodinámica una vez se resuelve la situación de hipoperfusión? Pues no es inmediato. Y este probablemente es una de las claves para este síndrome. Los pacientes tardan en torno a 10 días y un mes en recuperar esa contractilidad adecuada de las arteriolas. Y es probablemente el mecanismo responsable del daño asociado a una hiperperfusión después de una revascularización carotídea. Pasamos entonces ya a lo que es el síndrome en sí mismo. Pero antes de hablar del síndrome, vamos a definir lo que es la hiperperfusión. La hiperperfusión es
un aumento de flujo en un tejido previamente hipoperfundido tras la revascularización del vaso que previamente estaba estenosado o ocluido. Y esto pues es una tautología. La propia definición va encerrada en el concepto de forma que no estamos diciendo nada. Un paciente que se le abre una carótida aumenta el flujo. Eso sucede siempre, por definición, o debería suceder. ¿Cuánto aumenta este flujo? Pues entre un 8 y un 20% aproximadamente, dependiendo de ese paciente tenía una estenosis carotídea asintomática o sintomática. Entonces aquí se diferencian dos conceptos. Por un lado estaría el fenómeno de hiperperfusión, que sucede siempre en mayor o en menor medida. Que suceda siempre no significa que no lo podamos medir, lo podemos medir y cuantificar, pero es un fenómeno asociado al propio concepto. Y por otro lado está el síndrome, que es pues el fenómeno asociado a clínica. El problema es que ni el fenómeno está claramente definido en cuanto a qué considerar síndrome, a qué considerar fenómeno de hiperperfusión o no, o está pobremente definido según los estudios, y el síndrome pues le ocurre más de lo mismo. La expresividad clínica es muy variable, el retraso en su aparición también es muy variable y tiene cierto interés. Cuánto duran los síntomas también depende del paciente, y el pronóstico pues también veremos que es variable, y todo esto pues a lo que nos lleva es a que no está muy claro cuál es la hiperperfusión y cuándo podemos empezar a hablar de hiperperfusión o no. Se sabe algo más de por qué se produce el daño. El daño probablemente está ligado al fenómeno de perfusión de lujo, que se conoce también desde hace muchos años. Se sabe en pacientes con un infarto cerebral que cuando una arteria está ocluida y después se abre, consecuencia de esta nueva apertura aparece una hiperemia reactiva, y es una hiperemia que excede las necesidades tisulares de oxígeno, lo cual, como hemos dicho, es deleterio para el cerebro. ¿Por qué? Porque provoca un daño en la barrera hematoencefálica, edema vasogénico y una serie de cascada fisiopatológica que es la que acaba produciendo la hiperperfusión. Podemos diferenciar entonces dos conceptos. Por un lado estaría el infarto cerebral clásico, que está condicionado fundamentalmente por un edema vasogénico, y por otro lado estaría el síndrome de hiperperfusión, que es esencialmente pues mediada por edema vasogénico. El problema es que los pacientes en muchas ocasiones tienen estos dos cuadros solapados, asociados precisamente a la revascularización carótida. Puede aparecer zonas de isquemia y zonas de hiperperfusión, o en la misma zona estar habiendo por los dos mecanismos. Clínicamente la hipertensión es prácticamente constante y es una hipertensión atípica en estos pacientes, puesto que lo normal después de manipular el seno carotídeo pues sería que estuviesen bradicárdicos hipotensos. La cefalea es muy frecuente, tampoco tiene unas características patognomónicas, habla de que puede ser más típicamente frontolateral, periorbitaria, con dolor facial, quizás un elemento algo diferenciador. Puede aparecer crisis y puede aparecer focalidad neurológica. La gravedad, como decíamos, es muy variable. Y por imagen, pues no hay hallazgos claramente patológicos hasta que se produce la hemorragia, que no siempre sucede. En las primeras fases suele verse un borramiento de surcos, con resonancia se delimita más claramente la zona afectada, se ve ese edema vasogénico, y cuando esas arterias no dan más, cuando no soportan esta sobrecarga de flujo, pues acaba produciendo una hemorragia que puede ser intraparenquimatosa en la gran mayoría de casos, pero también subaracnoidea. Necesitamos entonces una definición basada en algo, ya sea en la clínica o en alguna prueba de imagen, y en esa prueba de imagen pues emplear un umbral concreto. La cuestión es que se han empleado pues muchísimos criterios para definir hiperperfusión. En función de que se hayan utilizado unos u otros, pues las muestras son más o menos grandes y tienen unas características o tienen otras. Se ha empleado pues aumentos de velocidad media mayores de 1.5, se han empleado aumentos de flujo ya pues,
TAC de perfusión, por ejemplo, por SPECT mayores del 100%, o incrementos respecto al lado contralateral del 20%. Además, esto lógicamente puede suceder tanto si se hace una endarterectomía como si se hace una angioplastia, porque de alguna forma las dos lo que implican es revertir esa situación de estenosis y volver a darle un flujo normal a la carótida y por tanto también al cerebro que depende de esa carótida. La cuestión es que clásicamente se veían diferencias. Algunas de estas diferencias probablemente son anecdóticas y, bueno, pues probablemente no tiene mucho peso que haya diferencias entre ellas. La incidencia, pues en estudios clásicos hablaba de incidencias de en torno a un 1% y casi el doble en endarterectomía. Pero estudios más recientes hablan de una incidencia mucho mayor en la angioplastia. Son incidencias que probablemente no han aumentado, simplemente pues ha medido de una forma distinta. La localización, también había estudios que decían que era más frecuente la hemorragia subaracnoidea después de una angioplastia que después de una endarterectomía. El problema es que son tan pocos pacientes, es una complicación infrecuente de un procedimiento que, bueno, pues hay centros con más volumen y centros con menos, pero que por mucho volumen que tengan no es una complicación frecuente y eso pues limita este tipo de observaciones. Más llamativo es que la clínica, el debut de una hiperperfusión después de revascularizar la carótida es bastante diferente según se haya realizado una endarterectomía, que se suele demorar hasta 6 días, que si se ha realizado una angioplastia, que suele ser bastante más precoz. Y para esto hay alguna explicación que lo que viene a decir es que probablemente, debido a que la isquemia es más frecuente después de una angioplastia, en este grupo de pacientes con hiperperfusión después de una angioplastia, este debut a las 12 horas tira un poco a la baja, porque se están mezclando también pacientes que en realidad lo que tienen o lo que más tienen es un daño isquémico. A lo mejor un daño isquémico no muy grande, a lo mejor difícil de detectar en alguna prueba de imagen, por ejemplo, TAC, pero que lógicamente va a ser mucho más precoz que la hiperperfusión. Porque después de ocluir un vaso, que sea pequeño, pues los síntomas aparecen pues de una forma casi inmediata. Entonces, de alguna forma podría estar desplazando o estar sesgando esta medición. Existen muchos factores de riesgo asociados a la hiperperfusión. He señalado aquí algunos: la reserva hemodinámica exhausta, el polígono de Willis incompleto, pero también es muy típico que se asocien a estenosis de alto grado y estenosis contralaterales, también de alto grado, obstrucciones. Y en cuanto a la tensión arterial, se sabe que un inadecuado control de la tensión, tanto pre como post revascularización, pues influye también mucho en que aparezca este síndrome. La prevención se basa nuevamente en controlar la tensión arterial, límites tirando a bajitos de tensión arterial, para lo cual pues, puede emplear la betadol y clonidina, aunque hay que recordar que reducen el flujo sanguíneo cerebral y eso puede tener su utilidad aquí. Hay que tener más precaución con la nicardipina por el efecto vasodilatador. Y luego hay algunos fármacos como la edarabona, que es un fármaco dirigido a los radicales libres, que pues se ha utilizado con ciertos efectos positivos, pero una vez más con estudios con pocos pacientes, etc. En cuanto a la prevención, aquí, aunque sea solo desde un punto de vista teórico, pues es interesante este estudio que habían hecho en Japón, en el cual ya directamente preguntaban, puesto que allí era, por así decirlo, una tradición, preguntaban a los radiólogos intervencionistas si hacían angioplastias secuenciales en las estenosis carótidas. Estas angioplastias secuenciales se hacían, según este estudio, hasta en casi el 30%, precisamente para evitar la hiperperfusión cerebral. Se hacían, pues había quien lo hacía por sistema y había quien lo hacía en pacientes seleccionados. Y en lo que se basaba
pues en esa idea de que si la reserva hemodinámica tarda en normalizarse unos días, pocas semanas, pues podemos esperar hacer una dilatación completa esos días o semanas, de forma que esas arteriolas ya se puedan vasoconstricir adecuadamente cuando el aumento definitivo de flujo pues tenga lugar por la revascularización carotídea. Y esto se evaluó de forma retrospectiva en un estudio con miles de pacientes, comparando la técnica tradicional, es decir, hacer una angioplastia y colocar un stent todo en el mismo acto, respecto a esa técnica secuencial en la cual primero hacían una vasodilatación y unas semanas después colocaban el stent y, si era necesario, volvían a dilatar. Y parece que esto, sin aumentar la incidencia de complicaciones tromboembólicas, lograba en un grupo concreto de pacientes de alto riesgo reducir las tasas de incidencia de hiperperfusión de un 10 a un 4%. Una vez sucedió la hiperperfusión, pues bueno, se utilizan medidas antiedema. Si se produce una hemorragia, pues podría llegar a ser quirúrgico, pero más allá de eso lo que se utilizan son medidas antiedema, sedación, hiperventilación, manitol, corticoides, barbitúricos. Se intenta bajar la tensión arterial. Aquí, bueno, pues se habla de que en principio estarían contraindicados los vasodilatadores directos, que al final, pues bueno, pues depende un poco también de cuánto de sencillo o de difícil sea controlar esta tensión arterial. Así que, como conclusiones, podríamos decir que la hiperperfusión es un síndrome raro, pero potencialmente muy grave, especialmente, como veíamos, en los casos en los que se produce una hemorragia cerebral, que es la que marca claramente el pronóstico. En su fisiopatología, hay que tener en cuenta también que estos pacientes pueden al mismo tiempo estar teniendo una isquemia. No es que sea una fisiopatología compartida, pero clínicamente se puede solapar y eso puede tener implicaciones terapéuticas porque dificulta el diagnóstico y, sobre todo, la decisión de cuánto bajar la tensión arterial y cuánto no, pues puede verse comprometida, porque un paciente con un ictus, pues digamos que el rango de tensiones arteriales con los que se maneja un paciente pues es más elevado que si un paciente tiene una hiperperfusión. Y es por ello que la prevención, pues, aparte de ser difícil, es compleja, porque aunque, como hemos visto, pues existen desde un punto de vista teórico cosas que se podrían hacer, por ejemplo, angioplastias secuenciales, pues todo esto habría que evaluarlo muy detenidamente y comparar o evaluar hasta qué punto dos intervenciones podrían ser beneficiosas para un paciente para prevenir la hiperperfusión, que, como vemos, es potencialmente grave, pero no deja de ser una complicación infrecuente. Y eso es todo. Gracias por la atención. Un saludo a todo el mundo y nada más.